Hola amigos, continuamos con el video La unidad de Cristo. Vamos a leer de Efesios 4, de 1 a 6. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo que me llama atención mucho en ese pasaje bíblico es que apóstol Pablo, uno de los más grandes apóstoles en la historia de la humanidad, sino el más grande, dice lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, en versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Me llama mucho atención esa palabra, ese versículo principalmente, el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad no es algo que nosotros creamos. La unidad no es nuestra creación como personas. Nosotros no podemos crear una unidad. O si la creamos nosotros, no será la unidad de Cristo. Por eso no se nos dice que tenemos que crear una unidad, como hacen la gente de las diferentes religiones. Se quieren unir, pero eso no es la unidad de Cristo. Se nos dice muy claramente, solícitos en guardar. Eso me da de entender, la palabra guardar, solícitos en guardar, me da de entender que la unidad es un don de Dios. Es algo que Dios nos dio a través de la palabra de Cristo. Algo lo que nos dio gratuitamente. Es el fundamento de nuestra fe y nuestra creencia en la palabra de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la unidad? Guardarla. Ya la tenemos. Lo que pasa es que si no la guardamos, vienen las divisiones. Las divisiones vienen por no guardar. Por no guardar la unidad en el espíritu. No porque no hemos hecho una unidad nosotros, sino porque no hemos guardado lo que Dios nos dio como concepto de la unidad. Esa es la unidad que tenemos que guardar, pero para guardar la unidad en el espíritu, evidentemente tenemos que ser espirituales. ¿Quién promueve divisiones? Los carnales. Porque hay muchos creyentes que no son guiados por el Espíritu de Dios y la Biblia los identifica como carnales. Creen en Dios,
creen en Cristo, pero son carnales. Y hacen divisiones, porque los carnales siempre promueven doctrinas de hombres. No establecen la doctrina de Jesucristo, sino establecen sus propias opiniones. Y por eso hay tantas divisiones y tanta fragmentación a nivel doctrinal dentro de las iglesias cristianas. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad es algo que tenemos que guardar. No es algo que tenemos que crear nosotros, sino algo que tenemos que guardar. Ya lo tenemos. Simplemente tenemos que guardarlo, de no perderlo. ¿Y cómo se guarda la unidad? Estando dentro del concepto de la palabra de Jesucristo. Si salimos de la palabra de Jesucristo, salimos de la unidad de Cristo. Y creamos divisiones. Así de simple. Y dice en versículo 4, un cuerpo y un espíritu. De nuevo habla de unidad. Un cuerpo, un espíritu. No hay muchos cuerpos, no hay muchos espíritus. De hecho, hay muchos espíritus, pero solo uno es el Espíritu de Dios. Por eso se nos dice también que tenemos que probar los espíritus, si son de Dios o no lo son. No tenemos que ser ignorantes, porque la ignorancia causa divisiones. Los que causan divisiones son ignorantes de la palabra de Dios. Ellos causan divisiones, son causa de divisiones. Y son carnales, porque se salen de la palabra de Dios, promueven sus propias opiniones, su propia palabra. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y dice en versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que si es un Dios, si es un bautismo, si es una fe, un Señor, ¿por qué hay tanta fragmentación? ¿Por qué hay tantas denominaciones y tantas falsas doctrinas? Por no tomar en cuenta la palabra de Cristo. Por no tomar en cuenta la palabra de Dios. Por eso hay tanta fragmentación a nivel doctrinal. Hay una falta de conocimiento brutal dentro del cristianismo. Brutal. Y para salir de esa ignorancia, de esa confusión, tenemos que adentrarnos a estudiar en profundidad la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Y no es tan difícil. No es tan difícil para los que quieren saber la verdad. Pero sí es difícil para los que no quieren estar dentro de la unidad. Porque quieren establecer su propia manera de pensar como si fuera de Dios. Y no es de Dios. Si no está en la Biblia, si no está en la palabra de Jesucristo, no es de Dios. Así de fácil. Así de claro. Sigamos. Más adelante, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, fijaos en esto, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unidad es algo que nos fue dado. La unidad es algo que tenemos que guardar en el espíritu. Pero también la unidad es algo por lo cual tenemos que luchar. Así es, porque es importante. Porque hay tantas denominaciones. Yo no veo, fijaos en esto, yo no veo ninguna denominación dentro de la Biblia. Dentro del concepto bíblico del cristianismo, clásico bíblico y original, yo no veo ni una sola denominación. Porque si hay una denominación, se separa de la unidad y se convierte en una secta. Por eso hay tanto sectarismo hoy en día. Porque hay tantas sectas. Porque no hemos guardado como cristianos a nivel global, no hemos guardado la unidad. La unidad del espíritu. Pero claro, no todos los que se llaman cristianos son cristianos. No todos. Hay falsos cristianos. Los que principalmente causan divisiones y dividen y fragmentan la iglesia o el cristianismo a nivel doctrinal son personas que no son guiados por el Espíritu de Dios. No están en el Espíritu, no tienen la unción de Dios. Por eso están causando divisiones y promueven doctrinas de hombres, hasta doctrinas de demonios, que también los hay. Pero aquí se nos dice muy claramente, en versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Dónde está la unidad? En la plenitud de Cristo. Cuanto más de Cristo tenemos dentro de nosotros, más unidos estamos. Más estamos dentro de la unidad. Cuando menos de Cristo tienes dentro de ti, más alejado estás de la unidad. Si estás alejado de la unidad, estás causando divisiones. Por eso es importante tener la plenitud de Cristo a nivel doctrinal. Si tenemos la verdadera doctrina, tendremos el verdadero espíritu. Y si tendremos el verdadero espíritu, hablaremos la verdadera doctrina de Cristo, porque estamos unidos en un espíritu, porque la palabra de Cristo es espíritu y es vida. Muchos dicen, ya, pero hermano, ¿no sabes que la letra mata y el espíritu vivifica? Así es. Pero ¿quién te dijo que la palabra, que la enseñanza, que la doctrina de Jesucristo es una letra? Él mismo dice, mi palabra es espíritu y es vida. Si alguien pretende que es espiritual y no habla la palabra de Cristo, no enseña la palabra de Jesucristo, es falso. No es espiritual. Es carnal. Porque está hablando sus propias palabras. Los que son espirituales no hablan de sí mismos,
hablan la palabra de Jesucristo. El mismo Espíritu Santo no inventa cosas nuevas. El mismo Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Cristo. Así que si somos espirituales y si queremos guardar la unidad, tenemos que fundamentar nuestra vida sobre la palabra de Jesucristo. Sigamos. Juan 17:11 dice lo siguiente. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Qué tremenda palabra, qué tremenda revelación. Fijaos en esto. ¿Cómo Dios quiere que seamos unidos como iglesia? Así como Cristo está unido a su Padre. De la misma forma, de la misma manera. Ninguno puede inventar otra denominación, otra manera de llamarse, otra manera de pensar, otra doctrina. No podemos inventar esto. Por eso hay tanta fragmentación. El diablo le interesa que el cristianismo es confuso. El diablo quiere presentar el cristianismo como algo confuso, difícil de entender, para que la gente simplemente lo rechaza. Eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que el enemigo quiere. Fragmentar, dividir. Pero la palabra de Cristo es muy clara, muy contundente. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Guárdalos en tu nombre. Para que sean uno, así como nosotros. Qué tremenda palabra. Aquí vemos de nuevo que la unidad de Cristo es algo imprescindible para que seamos verdaderos cristianos. La Biblia no nos permite dividirnos a nivel de doctrinal, a nivel de denominaciones. No permite. Y vamos a verlo más adelante, con más pasajes bíblicos. Bueno, vamos a leer Juan 17, de 20 a 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué importancia tiene la unidad? Fijaos en esto. Si la iglesia no es unida, no está unida como un cuerpo, como una fuerza, por eso el mundo, eso es un tropiezo para el mundo, para la gente, para las personas que tenemos, a los cuales tenemos que hablar y testificar y dar testimonio. Porque mucha gente, yo me he encontrado con mucha gente que dicen,
¿Cómo voy a ser cristiano como hay tantas diferentes interpretaciones y tantas Biblias? Me dicen algunos que hay un montón de diferentes Biblias, de diferentes denominaciones, de sectas. ¿Y cómo vas a saber dónde está la verdad? Y, este tipo de gente tienen algo de razón. ¿Saben por qué? Porque hemos perdido nosotros como cristianos la unidad de la que Cristo nos dio. Y fijaos la importancia de la unidad. El versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Si no hay unidad, el mundo no cree. Por eso el mundo no cree. Eso es un tropiezo para el mundo. En otras palabras, la falta de unidad sirve como tropiezo para el mundo, para que no crean. Fijaos en esto, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué importancia tiene la unidad? Una importancia imprescindible, una importancia fundamental. No es una opción, es algo muy, muy importante que seamos unidos. Sigamos. 1 de Corintios 1. De 10 a 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Fijaos en esto. Y que no haya entre vosotros divisiones. Que no haya entre vosotros divisiones. La Biblia no permite las divisiones. Pablo no permite las divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos. ¿Cómo? Perfectamente unidos. La iglesia, hoy en día, el cristianismo no está unido. Los creyentes hoy en día no son unidos, no están unidos por falta de conocimiento, por falta de, un fundamento bíblico. Porque mucha gente son creyentes solo de palabra, solo de nombre, solo de título, pero no de hecho. Y fijaos en esto. Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. ¿Dónde tenemos que estar unidos? En la mente. ¿Por qué? Porque en la mente está la batalla. Si el diablo te gana, primero te gana en tu mente, poniéndote doctrinas de hombres, hasta doctrinas de demonios, que están circulando hoy en día en la mente de muchos creyentes, lamentablemente. La batalla está en la mente. La palabra de Cristo tiene que ser la palabra de Cristo tiene que reinar dentro de nuestra mente. Y si somos cristianos, tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Cómo vamos a tener la mente de Cristo? Estudiando, perseverando dentro de la palabra de Jesucristo, como estamos haciendo ahora. Estamos predicando, estamos enseñando la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, la doctrina de Jesús. Sigamos.
Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y en un mismo parecer. Qué tremenda palabra. No solamente tenemos que pensar, tenemos que parecer. Parecer. ¿A quién tenemos que parecer? A Cristo. A Cristo. Cuanto más te pareces a Cristo, más unidos a Cristo estás. Tremendo. Pero cierto. Aleluya. Y dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Fijaos en versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Es una pregunta retórica, porque se sabe la respuesta. Claro que Cristo nunca se ha dividido. ¿Por qué hay tantas divisiones entonces? Porque son carnales. En la iglesia de Corinto está muy famosa por su carnalidad, por su gente carnal. Ahí están las divisiones. Cuanto la gente no anda en el espíritu, no busca el espíritu de Dios, anda con su propia, con sus propias opiniones. No están predicando la palabra de Dios. Están enseñando sus opiniones. A mí no me interesan las opiniones de la gente. No importa el predicador, qué tipo de predicador eres y de dónde vienes. Si no estás enseñando la palabra de Cristo, a mí no me importa lo que tú opinas. A mí lo que me importa es lo que Dios dice. Lo que la palabra dice. A eso es lo que importa. Y dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Claro que no. Claro que no. Porque hemos leído que hay solo un bautismo. Hay solo un bautismo, dice en Efesios 4. ¿Y cuál es ese bautismo? El bautismo en Cristo. Si tú estás bautizado en Cristo, yo estoy bautizado en Cristo, forzosamente tenemos que hablar la palabra de Cristo, no otra palabra. Sigamos. Gálatas 1. Y vamos a leer de versículo 6 hasta 9. Y dice lo siguiente, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, dice. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, la Biblia no permite un diferente evangelio, fijaos en esto, del que habéis recibido, sea anátema, sea expulsado. Anátema es una palabra muy fuerte, ¿no? Dentro del concepto bíblico no es permitido predicar un evangelio diferente, una enseñanza diferente. No existe. Tenemos que fijarnos y fundamentar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar y de predicar sobre la palabra de Jesús.
Y así que es importante guardar la unidad, guardarla, porque ya nos fue dada. Hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así que hermanos, tenemos que guardar esa unidad. Guardar la unidad no significa solamente creer en Cristo, solamente creer que Cristo existe. Una cosa es creer que Cristo existe y otra cosa es creer en lo que Cristo dice. Son cosas diferentes. Hay mucha gente que cree en Cristo, en la existencia de Cristo, pero lo que no creen es la palabra de Jesucristo. Porque creer significa conocer. Eso es lo que significa creer. Si tú verdaderamente crees en Cristo, forzosamente tú te vas a esforzar a conocer la palabra de Cristo. Con eso os dejo. Hasta un próximo video. Gracias por escucharme y que Dios os bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Hasta la próxima.